Ya, pues, tomémonos un break. Tomémonos un break, un momento para pensar la vida desde la terapia ocupacional. Lo que escucharás en este podcast refleja las opiniones de quienes participan y no necesariamente de la carrera ni la universidad. Este espacio es para conversar y compartir distintas miradas, incluso si no todos pensamos igual. Y recuerda, esto no reemplaza la opinión de un profesional. Si algo de lo que se dice aquí te hace ruido o te deja con dudas, te invitamos a buscar orientación con un profesional. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Tomémonos un break. El día de hoy hablaremos de la terapia ocupacional en el área de neonatología, la cual acompaña a los recién nacidos desde que nacen y sus primeros días de vida. Es por esto que hoy nos acompaña un gran profesional con amplia experiencia en esta área. Mi nombre es Diego Fernández Cárdenas, soy igual terapeuta ocupacional, especialista en neurorehabilitación infantil y especialista en terapia ocupacional en relación a los contextos de rehabilitación intensiva, específicamente relacionado al área neonatológica e infantil, pediátrica. Gracias por estar con nosotros en esta instancia. ¿Nos podría comentar usted sobre esta carrera, el motivo de estudiar y la experiencia que ha tenido a relacionarse con esta área? Sí, claro. Bueno, respecto como al enfoque, ¿cierto? Este es como más un área que actualmente ya cuenta con mayor evidencia, ¿cierto? Y mayor praxis desde los roles de nosotros como terapeutas ocupacionales. Sin embargo, cuando yo lo estudié, ¿cierto? Que fue apenas salí de la universidad, en quinto año, cuando estaba haciendo mi internado, hice un posgrado, que en ese tiempo era el primer diplomado que se hizo en la Universidad de Chile en relación a terapia ocupacional y neonatología en paciente crítico pediátrico, así se llamaba el curso. Y eso me permitió tener experiencia teórica en relación a esa línea, lo cual me permitió conseguir mi primer trabajo, que fue en el Hospital Regional de Talca. Y ahí estuve alrededor de 9 años, 8 años, de los cuales 4 fueron en la unidad de paciente crítico pediátrico y neonatología básica, y UCI y UTI, y básico. Ya. ¿Podría comentarnos cuáles son las principales intervenciones que realiza un terapeuta ocupacional en esta área con los recién nacidos? Sí, respecto como a las intervenciones que realizamos ahí están relacionadas primero al manejo ambiental. O sea que igual tenemos que considerar que la mayor parte de los usuarios que están en los contextos de la unidad de neonatología son pacientes que son prematuros, ¿cierto? Entonces, por lo cual salieron antes del útero, por lo cual el rol del terapeuta va a estar orientado en su inicio a tratar de generar este manejo ambiental en que la unidad sea lo más parecida al útero, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? El lugar donde va a estar la cuna, ¿cierto? Que sea lo más cómodo y posicionarlo igual como si estuviésemos en el contexto de la guatita de la mamá, por decirlo. ¿Ya? Entonces el manejo ambiental va a ser lo inicial y posterior a ello, a medida que van pasando las semanas, pueden ir recibiendo distintos tipos de estímulos, ya sean sensoriales y después motores, ¿cierto? Vamos aplicando las distintas terapias, pero todo de manera muy gradual, de forma en relación a como lo menciona la evidencia, ¿cierto? Copiando otras prácticas de países que están más evolucionados en esta práctica que nosotros. Y también otra línea tenemos el manejo a través de la órtesis, ¿ya? O sea, la corrección de malformaciones, ¿cierto? Cuando nacen con algún tipo de malformación, especialmente los usuarios que son más genópatas, o la corrección y prevención de deformación por posiciones viciosas o por acortamiento musculotendinoso que van a tener los usuarios que ya nacieron, pero vienen con alguna patología neurológica.
Esas son como las intervenciones, la línea de intervención que podemos ver en este contexto, en sus distintos tipos de gravedad, ¿ya? Desde la UCI, lo que es lo más grave, hasta UTI y básico, que va a ser como la de más baja complejidad. Bueno, como comentó anteriormente, ¿en qué unidades hospitalarias suele intervenir el terapeuta ocupacional en un neonatal? Claro, la unidad de neonatología va a estar relacionada a una unidad una unidad intensiva. O sea, son unidades que son de alta complejidad, o sea, en el cual el usuario va a depender quizás de oxigenoterapia, ¿cierto? Conectado a ventilación mecánica, invasiva, no invasiva, tanto con distintos tipos de cánula, que puede ser desde una naricera, una mascarilla, hasta una traqueostomía. Entonces eso es lo que finalmente le da la complejidad a estos cambios dinámicos de presiones, ¿cierto? De los signos vitales, de la hemodinamia, como le llaman. Ya, entonces esos cambios van a ser los que finalmente van a generar que esto sea más agudo, más crítico. Y claro, las unidades, como me preguntas tú, son unidades de cuidado intensivo, UTI o tratamiento intensivo UTI, UCI o básicos, que son como antes de irse a uno de mediana más baja complejidad, como sería pediatría. Y en estas intervenciones, ¿de qué manera se integran los padres? Los padres va a depender de la unidad. Ya hay unidades en las cuales, por ejemplo, el básico, que los papás pueden estar alrededor de, creo que son 8 a 10 horas, o se pueden quedar ahí, creo, 24 horas. Pero hay otros como UTI, que ya son más restringidos las visitas, que generalmente son para ir al tema de alimentación. Y UCI, generalmente las visitas son solo por horarios más pequeños, más cortos, porque generalmente los usuarios ahí están más sedados, entonces no hay no se puede estimular tanto tampoco, están más invadidos por distintos tipos de elementos como vías, aspectos ventilatorios, ¿cierto? Entonces es más complejo el movilizar, el poder manipularlo desde el punto de vista de la familia y los papás. ¿Usted cree que es importante la integración, en este caso, de los papás y de los tutores que estén a cargo de este bebé? Es fundamental el trabajo con la familia en estos casos, ya que nos va a ayudar a poder trabajar en temas muy importantes como son, por ejemplo, el apego. Ya el apego es fundamental para que el niño genere vínculos, ¿cierto? Y logre también, nos permite a nosotros poder trabajar, como por ejemplo en la autorregulación, ¿cierto? La modulación desde los puntos de vista sensorial, para prevenir cosas a futuro, ¿ya? O sea, cosas dificultades, por ejemplo, que vemos hoy día de la impulsividad, ¿cierto? Que son dificultades quizás en la autorregulación de emociones o de conducta, ¿cierto? Entonces desde chiquitito el apoyo de la familia puede entregar seguridad, ¿cierto? E ir generando que nuestros usuarios estén más regulados. Entonces de esa manera nosotros al intervenir también ellos se sienten más seguros, porque saben que van a tener a su familia o como consultas tú a su cuidador al lado. Entonces eso favorece los procesos de rehabilitación, sí, y considerar también que muchas veces nosotros en esas unidades no podemos ver al usuario las veces que quisiéramos, o sea, no se prioriza calidad ante cantidad. Y entonces muchas veces nosotros somos un facilitador, o de hecho somos un facilitador de los procesos. Sin embargo, la mayor rehabilitación en sí, la gente rehabilitadora es la familia. O sea, ellos son los que replican lo que nosotros les enseñamos en relación a las terapias. Otro lado también de la terapia ocupacional es que esto conlleva un trabajo en equipo. Queremos saber con qué otros profesionales se trabaja como habitualmente en estas áreas. Ya. Claramente sí, no trabajamos solos, o sea, de hecho nosotros trabajamos por derivación, o sea, no es como en estos contextos es difícil llegar al punto de que el terapeuta ocupacional sea autónomo, y al menos en Talca, en el hospital, el terapeuta igual tiene cierta autonomía, ya, sin embargo jamás se va a trabajar solo. Ya hay aspectos como, por ejemplo, necesitamos un médico que derive, ya, y este médico puede ser de acuerdo a la problemática. Ya tenemos neurólogo, bueno, el neonatólogo, pues donde está la unidad, ¿cierto? El neonatólogo es el médico de la unidad de neonatología, o un intensivista,
¿ya? Después más abajo tenemos el médico pediatra, ¿cierto? Que es paralelo, ¿cierto? Todo esto. Y después tenemos al fisiatra, ya que el fisiatra es el que va diciendo, por ejemplo, ordenando los aspectos de la rehabilitación de por sí, ¿ya? Y también tenemos otra derivación, si es por algo más musculoesquelético, el traumatólogo o un cirujano, si es para ver cicatriz, ¿cierto? Después de la operación, por ejemplo, el mielomeningocele, cuando operan y cierran, tenemos que ver aspectos de cicatriz, entonces eso va por un cirujano y así, ¿ya? Eso es como el agente derivador, ¿ya? Pero, por ejemplo, después tenemos el equipo de enfermería, que es el equipo que cuida y está responsable, a cuales nosotros informamos de todo lo que hacemos, ya que es la enfermera con la TENS, ¿ya? O sea, que son las personas que están ahí 24/7 con el usuario, y también el equipo que es de rehabilitación, que vamos a tener el kinesiólogo, el fonoaudiólogo, ¿cierto? Psicólogo, ¿ya? Y terapeuta ocupacional. Esos son como el equipo multi o transdisciplinar con los cuales se trabaja actualmente en estas líneas. Según lo que usted menciona, en este caso trabajan en conjunto, se toman decisiones por separado. Va a depender del enfoque del equipo. Si es un equipo que quizás se está conociendo el nuevo, lo más probable es que genere un trabajo inter, o si son más especializados, multidisciplinar. Ya que esa es como la idea actualmente, multidisciplinar, desde ahí partir, ¿ya? Pero cuando son equipos más maduros, los cuales ya se conocen, llevan muchos años trabajando, como lo que logramos acá en ese momento, en algunos momentos, ya es un trabajo más transdisciplinar, o sea, en el cual los roles igual se cruzan un poquitito, ¿cierto? Ya como que todos conocemos el lado de la profesión del otro, entonces ya no importa si el fonoaudiólogo posiciona, el terapeuta ayuda un poco lo respiratorio y el kinesiólogo lo sensorial, ya no importa sino quién hace qué, sino que todos trabajamos con un objetivo en común. Esa es como la línea al ser transdisciplinar. Ese es como el enfoque que a mí más preferencia, que más me gusta trabajar. Uh-huh. Y yéndonos un poquito más lo personal, nos gustaría saber cómo enfrenta usted estos desafíos que son un poquito más complejos, o cómo los ha sobrellevado. Desde el punto de vista, claro, en el aspecto más personal, igual me gusta un poquito como la adrenalina, ese aspecto como más crítico, de no sé, porque está interviniendo un usuario, le caiga en un paro, por ejemplo, que hay que moverse rápido, hay que actuar y ahí todo el equipo trabaja, entonces como que son contextos muy, muy diferentes a un ambulatorio, ¿cierto? En el cual el usuario se va a su casa, vuelva, que no, por usuario siempre de acuerdo a la gravedad que presenta el usuario y las distintas técnicas que nosotros estemos aplicando de acuerdo a la gravedad, ¿cierto? Eso igual trete ese aspecto de saber que quizá tu intervención precoz va a hacer que el usuario tenga un buen proceso de rehabilitación a futuro. Ya, porque finalmente no siempre llegamos a trabajar la BD como la ven, ¿cierto? O la acción, la función, sino que tenemos que preparar al usuario que esté bien para cuando llegue al ambulatorio, cuando llegue a los aspectos de rehabilitación que se conocen más. Entonces como que el aspecto intensivo es bien poco conocido o bien mal mirado por los enfoques que se usan de trabajo, que son un poco más quizás mecanicistas, ¿cierto? Pero finalmente para poder trabajar la función, la estructura tiene que estar bien. Y eso es finalmente el foco inicial que se le entrega en la etapa aguda. No siempre, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces cuando el usuario está sedado y todo eso, se trabaja de esa forma. Entonces esa adrenalina, esa poca sensibilidad, como que finalmente me acostumbré y como que igual te hace tener un humor más negro, ¿cierto? Tirar talla un poco funada a veces. Entonces, pero es parte de cómo me formé yo, como mi trayectoria profesional me ha ido generando esas como poca sensibilidad. Entonces a veces en las clases me tiro talla, como que chuta, quedan como así como que casi más que les da pena que se ríe, entonces igual como que eso no es muy entretenido a veces. Bueno, más a modo de lo laboral, ¿tiene alguna experiencia que nos quisiera contar, que lo haya marcado? Ya tengo hartas experiencias, pero por ejemplo la que a mí me llevó como la más significativa es como la primera que tuve, que fue el por qué decidí irme al área de neonatología. Ya yo estaba estudiando, yo salí de la Universidad de San Sebastián en Concepción y estaba haciendo mi práctica de salud física en la clínica de la Universidad de Concepción, la CUC, creo que sí, así se llama.
o Clínica Universitaria de Concepción, así se llama. Y me tocó ir a ver un usuario que era un niño de neo, ya que estaba con traqueostomía. Entonces apenas, en ese momento fuimos con la profesora, que tampoco tenía mucha experiencia. De hecho, éramos los dos primeras vez que nos íbamos a enfrentar a un usuario de esa característica. Entonces apenas lo tomamos, el usuario se me decanuló. Entonces se puso azul, cianótico, empezó a desaturar, llegaron los enfermeros, el médico, y reanimaron, y fue como casi que apenas lo toqué, casi como que me le eché el tiro. Y así como que todavía no intervengo y ya lo maté. Y fue como súper crudo, pues. Entonces esa adrenalina, todo eso rápido, fue tan rápido que me quedó como que me gustó. Y ahí fue como que le dije a la profe que me haya gustado, independiente de todo lo malo que había pasado, que nos retaron mucho. Me gustó, y eso fue, de hecho la profe me dijo, oye Diego, mira, salió este curso, y ahí fue como nació todo. Yo tomé el curso en la Chile y lo hice, y eso me permitió después venirme de Conce acá, porque en Conce quizás había trabajo, pero no en el área que yo quería, que era neo, o terapia más intensivo, ¿cierto? Y eso me permitió estar el día de hoy acá, en la región, porque si no, por ese curso no hubiese llegado acá. Entonces esa fue como mi experiencia más significativa del estudiar esta línea de la terapia ocupacional. Volviendo un poquito más a lo profesional, ¿qué tipo de formación necesitaría un terapeuta ocupacional, en este caso que haya egresado de la universidad, para especializarse en esta área? Como, ¿qué necesita realizar para especializarse en neonatología? Mira, actualmente no es tantas las exigencias, porque ya existen campos clínicos que son neo. Entonces ustedes, por ejemplo, por internado ya podrían entrar a una unidad y generar experiencia práctica, aprender, y eso ya significaría que ustedes salieron con esa experiencia y ya podrían postular a un cargo. Y ahora la diferencia es que si entra alguien que tiene un curso, claro, sería más complejo competir. Pero de por sí son pocos los que quieren como esta especialidad, esta línea intensiva, no solo neo, sino que intensiva. Y ahora, como del punto de vista, claro, como de teórico, la Universidad de Chile creo que tiene el diplomado de terapia ocupacional en el paciente crítico pediátrico, y la Universidad del Desarrollo tiene igual un curso de paciente crítico pediátrico, pero infantil y adulto. Ya la del desarrollo tiene esa, y que la práctica es en la alemana. Al menos son las únicas que conozco. Ahora también pueden ingresar con conceptos de integración sensorial, ¿cierto? Y hay varios como cursos pequeños que te entregan distintas técnicas que te pueden hacer llegar a una neo o una unidad crítica. ¿Qué le recomendaría a usted a los estudiantes que están, para la redundancia, estudiando terapia ocupacional, o a los recién egresados que quieran entrar al área de neonatología? Que es un área muy linda, la verdad, en donde tenemos mucho trabajo. El rol del terapeuta, hay mucho que hacer, no solo la rehabilitación física, sino que, como les decía, el tema de educar equipos, el tema del manejo ambiental, de estimulación o integración sensorial, de ayudas técnicas, de trabajar aspectos más sociales o generando, por ejemplo, apego, educando a la familia, generando redes. Hay muchas cosas en las cuales podemos aportar desde la terapia ocupacional. Entonces, a los más pequeños, los que están ingresando, ustedes, yo le haría como el llamado a que investiguen de qué se trata, ¿cierto? De cuáles son como los requisitos para poder ingresar, o los cursos que hay, y si les interesa que postulen a un curso y se puedan integrar a estas líneas. Ahora, la desventaja, creo, es que finalmente, a diferencia de otros contextos que hay más terapeutas, aquí actualmente te piden un terapeuta por unidad. Entonces no es como que ya la verdad que igual está como un poquito sobresaturado, porque no hay mucha. Aquí en la región hay 2 UCI, que son la de Talca y la de Curicó. Entonces ahí tenéis para toda una región 2 terapeutas, ¿no? Entonces, pero sí, pocos están formados como en el contexto de entender, por ejemplo, lo intensivo, o sea, el por qué mover
si está con no mover, si está con ciertos fármacos, o pensar en la hemodinamia, ¿cierto? En los parámetros ventilatorios, en las frecuencias cardíacas, ¿cierto? Pocos saben interpretar esos aspectos al momento de intervenir. Entonces, el curso te entrega esa ventaja de saber qué estáis haciendo y por qué lo estáis haciendo, por qué no muevo, por qué muevo, o cuándo tengo que mover más, cuándo tengo que mover menos, o estimular más, o estimular menos, etc. Entonces, eso te lo entrega los cursos. Damos por finalizado ya el podcast. Le agradecemos mucho por compartir su experiencia personal, tanto como la profesional, y por motivarnos a especializarnos en esta área. Muchas gracias igual por la invitación. Bueno, ahí en lo que se pueda colaborar en relación al área infantil, estoy dispuesto a ayudar.